Tenemos el mismo formulario en el que estuvimos trabajando la vez anterior. Ahora, lo que vamos a realizar es empezar a cambiar ciertos detalles de este formulario de la forma en cómo estábamos implementando la programación. Empezando, agregué un párrafo al final del formulario en el cual se va a indicar que es el lugar donde vamos a ir a colocar más adelante los errores para retroalimentar al usuario. Y la opción on click que teníamos dentro del botón de input la vamos a estar quitando para generar un JavaScript que no sea obstrusivo. Lo vamos a agregar, pero utilizando una nueva funcionalidad. En lugar de tener esta función, vamos a tener el siguiente segmento de código. Vamos a explicar qué significa eso que estoy agregando acá. En lugar de asignarle el botón, en lugar de asignarle al botón que ejecute la función, lo que vamos a hacer es separar esa funcionalidad, es decir, esa parte de programación de la capa de presentación en HTML. Lo que vamos a crear es un listener. Básicamente un listener es una forma en la cual JavaScript puede asociarle un evento a un elemento de HTML sin tener que estar explícitamente puesto en el HTML. Es decir, desde JavaScript podemos modificar estos valores y poder asociarle la información de realizar una acción, una función, en el momento que se le da clic a algún elemento. Entonces, esa es la función. Esa función se la debemos asignar a alguien. En este caso, se la vamos a asignar a este botón que debería tener un ID y le vamos a poner botón, por decirlo algo, validar. Solo por ponerle algún ejemplo de nombre. Y lo voy a agregar aquí. Botón validar punto add event listener. Lógicamente, al ser esto un ID, tenemos que accederlo por medio de esta línea de código que es el document get element by ID para podérselo asignar correctamente. De esta manera, nosotros podemos ver que le estamos agregando a este elemento, es decir, al botón, un listener de tipo click, es decir, que cuando yo le doy clic se va a ejecutar algo, y lo que va a ejecutar es la función validar, que tenemos aquí abajo a partir de la línea 10. Voy a correr las líneas y entonces vamos a empezar a probar que esto nos funciona exactamente igual. Primero, antes de continuar, refrescamos el navegador y vamos a darle clic a OK. Algún error estamos cometiendo puesto que no me está retroalimentando. Entonces vamos a revisar nuestro código por medio de Firebug en Firefox. Recordemos que Firebug es una herramienta que se instala como un plugin dentro de Firefox y nos ayuda a depurar el código. Si vemos, no nos está funcionando porque nos dice que hay un error de sintaxis en la línea 5 de nuestro JavaScript, es decir, acá. Probablemente ese error de sintaxis sea que según lo que nos dice eso nos falta una llave o nos puede sobrar alguna llave. Vamos a ver. En ese caso pareciera que nos está sobrando una llave. Revisemos ahora. Ahí está. Perfecto. Y ahora sí nos retroalimenta correctamente. Este estilo fue el que habíamos agregado a la clase anterior para poder indicarle al usuario que vamos a tener un error al no introducir el nombre. Sin embargo, eso por sí mismo no es lo suficientemente explícito. La idea es poder decirle al usuario, además de retroalimentarlo de alguna forma. Entonces, vamos a continuar con esta validación que teníamos
Y vamos a hacer un pequeño cambio. En esta ocasión ya en lugar de asignarle un estilo, lo que vamos a realizar es asignarle una clase a ese elemento para no estar teniendo tanto código duplicado cada vez que se ejecute un error o aparezca el mismo. Para poder cambiar esto y utilizar un estilo directamente, lo que vamos a realizar es crear un estilo dentro de nuestra hoja que se va a llamar error. Le podemos poner error style para entender qué es el estilo y los errores. Y lo que vamos a decir es que va a agregar un borde al elemento al que se le vaya a aplicar esta clase de un píxel rojo sólido. Nada más por poner algún tipo de estilo. Y en lugar de utilizar esto que estamos utilizando acá en la línea 16, que es agregarle el estilo totalmente por medio de JavaScript, la idea es asociarle esa clase. Entonces lo podríamos hacer eliminando esa parte y diciéndole que el class name es igual a error style. Y ahora sí, si probamos, debería funcionarnos igual. Entonces de esta manera podríamos reutilizar el código y podérselo asignar también a otros campos como por ejemplo apellido. Y hagamos una validación para el apellido. Recordemos que según estábamos viendo, nosotros vamos a generar, por ejemplo, un elemento, una variable, en la cual vamos a almacenar el elemento del HTML por medio del document.getElementById. Entonces voy a crear una variable que se llame lastName y le voy a decir que va a tener el valor de lo que tenga el documento en su elemento que reciba el ID txt. Veamos a ver cómo se llama. Bueno, en este caso sería email. Entonces sería en el email. Cambiamos el nombre de la variable. Y sería txt. Esto es un mail. ¿Ok? Entonces vamos a hacer una validación que va a ser exactamente igual a la que teníamos anteriormente realizada para el nombre, ya que los dos son campos de texto, y podríamos inclusive realizar la validación de una forma diferente. Recapitulando, aquí sería la variable email. Como fue un copy paste, tengo que asegurarme de que esto esté siendo modificado y voy a decir a este elemento que estoy almacenando acá, este elemento del HTML lo almaceno en la variable email y en la línea 19 le estoy pidiendo el valor de ese elemento, es decir, el valor que tenga en este momento la pantalla, el elemento en HTML. Por ejemplo, si email tiene en este lugar, vuelvo a cambiar por aquí, ok, eso es email, tiene pedro@gmail.com. Cuando yo estoy haciendo esta consulta de deme el valor del elemento email, lo que estoy obteniendo es pedro@gmail.com. Si ese campo, la longitud de lo que tiene ese valor es 0, significa que no hay nada. O también lo podemos hacer como vimos la vez anterior, diciendo que si es comilla vacía. Si es así, le podemos agregar a la clase, perdón, al elemento una clase que sea error style. ¿Para qué? Para poder decir que le vamos a poner un recuadro rojo en caso de que el usuario no lo haya ingresado. Voy a borrarlo para probar eso. Y ahí lo tenemos. Estoy agregando ambos. De esta misma manera podemos hacerlo para cada uno. En el caso
de los radio buttons, voy a quitar los alerts. Veamos qué pasa si yo le asigno ese error style. Nada más para que vean lo que pasa. Vean que le quité los alerts también. Si ven, no se le puede poner un borde. Los radio buttons no pueden ser colocados con un borde porque no son el mismo tipo de elemento que los textbox o que los inputs normales de texto. Pasa lo mismo con el checkbox. Entonces ocupamos una forma de poder retroalimentar más fácil al usuario. Una forma sencilla podría ser preseleccionando un valor. La otra es haciendo una validación. Por ejemplo, si este componente de radio button no está chequeado y el de hombre tampoco, lo que vamos a tirar es una variable que le podemos llamar b, por ejemplo, que esté en blanco los radios, podemos poner rbt gender igual true. Esa es una variable que lo que nos va a ayudar es para que nosotros podamos, hay que definirla, declararla e inicializarla, para poder saber que si ambos están deseleccionados, va a haber un error o va a estar en blanco. Con eso nosotros podemos empezar a armar nuestra retroalimentación. Primero, sería muy bueno que nosotros tuviéramos una variable declarada que se llame, no sé, error message, que es en la cual vamos a estar poniendo los errores. Por ejemplo, además de agregarle el estilo, yo puedo poner aquí que error message va a ser igual a debe seleccionar un nombre, o mejor dicho, debe escribir su nombre para tener un texto más descriptivo. En el de abajo podemos nada más concatenar con más igual y decir debe escribir su email. Y aquí podemos volver a hacer exactamente lo mismo y decir debe escoger su género. Entonces, en este caso la idea es que si hay un error podamos ir concatenando los errores que aparecen para presentarlos más adelante. Esta variable que tenemos aquí, b blank rbt gender, la podemos cambiar por una variable que se llame error. Entonces, si ocurre un error, esa variable la vamos a poner en true. ¿Para qué? Para que no nos permita continuar la ejecución. Con solo que una de todas las validaciones haya dado true, significa que ocurrió un error dentro de la validación y no nos va a permitir avanzar. Para eso al final debemos realizar una validación que sea si el error es igual a true, o podemos limitarlo más, entonces no me permite hacer nada y me va a mostrar el mensaje error. Else me va a redireccionar a otra página que podría ser con window.location, no sé, pongamos una página, por poner alguna de ejemplo. Entonces, si ocurre un error, no me va a redireccionar y me va a mostrar mensajes de error. Pero si todo está correcto, va a caer al else y va a entrar a google.com. Veámoslo aquí.
Vamos a ejecutarlo como si estuviera todo lleno. Ok. Dice window.location is not a function. Ok, aquí fue un error mío de acceso a Google. Ya lo vamos a corregir. Tenemos que agregarle el punto assign, si no me equivoco es así, para assign, poderlo redireccionar a otro lugar. Y probarlo. Si todo está correcto, nos redirecciona a otra página. Si no, nos debería tirar un mensaje de error. Entonces, para tirar un mensaje de error, lo que vamos a tener que hacer es crear un nodo de texto. Un nodo de texto lo vamos a crear de forma dinámica y se lo vamos a asignar al párrafo que teníamos inicialmente al puro final de nuestro formulario. Lo que vamos a crear acá es que en el error vamos a crear una variable que se llame nodo de texto. Un nodo de texto es básicamente un pequeño elemento que se crea de HTML en el cual se va a almacenar texto. Y es lo que vamos a hacer aquí abajo cuando hacemos el error. Decimos TextNode es igual a document.create TextNode. Y le vamos a decir que lo va a crear con el texto de la variable s, error message. Ese nodo de texto, la ventaja es que lo podemos hacer por medio de una propiedad del DOM que se llama appendChild, pegarlo a un elemento de HTML. Por ejemplo, de la siguiente forma: document.getElementById. Llamamos al párrafo que tenemos en nuestro HTML que se llama errors. Le podemos poner p errors para que sepamos que es un párrafo. Y le decimos .appendChild y le ponemos adentro el text node. De esta manera, cuando nosotros refresquemos y cometamos errores de validación, además de ponerse en rojo, nos va a aparecer debe escribir su nombre, debe escribir su email. Por supuesto, a todo esto se le puede asignar estilos y poderlo colocar de una forma más agradable. De esta manera podemos entender que podemos interactuar directamente entre nuestro JavaScript con el HTML. Cualquier consulta, estoy para servirles, me pueden nada más avisar. Buena tarde.